profeta Elías descubre los milagros inesperados que transformaron el plan de Dios en su pueblo. En el tercer año de Joacim, el profeta Elías, siervo del Altísimo, emergió en medio de la oscuridad que cubría el reino dividido de Israel. Una sombra de idolatría se cernía sobre la tierra. El pueblo había abandonado la adoración a Yahvé para rendirse a Baal y a otros dioses ajenos. Era un tiempo de desesperanza y sequía, y Elías, como un faro de luz, se levantaba decidido a restaurar la verdadera fe de su nación, convencido de que Dios aún tenía un propósito redentor. Elías llegó a Sarepta, una aldea marcada por la desolación, donde sus habitantes lloraban por la falta de alimento y el implacable sol. En este desierto de sequía, Dios le ordenó a Elías que buscara a una viuda que iba a recoger leña para preparar su último alimento. Al encontrarla, Elías le pidió agua y un trozo de pan. Mirándole con tristeza, la viuda le respondió que solo tenía un puñado de harina en su tinaja y un poco de aceite en su jarra, lo que apenas bastaría para ella y su hijo. «No temas», le dijo Elías. «Ve y haz de ello una torta, y tráeme primero a mí una parte». La viuda, aferrándose a la voz del profeta, hizo lo que se le había dicho, y milagrosamente la harina y el aceite no se acabaron, como un símbolo poderoso de la provisión de Dios en medio de la necesidad. Este milagro sería un testimonio viviente del poder divino ante la apostasía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sin embargo, la situación espiritual de Israel no mejoraba, y Elías fue impulsado a confrontar la maldad reinante en el corazón del rey Acab y su esposa, Jezabel. Envuelto en la ferviente urgencia de un profeta, se propuso desafiar a los 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. En una escena de tensión divina, los profetas clamaron a sus ídolos, danzando y cortándose con cuchillos, pero el cielo permanecía en silencio. Elías, con fe inquebrantable, preparó un altar, colocando una carne de toro sobre él y rociándolo con agua hasta que la zanja circundante quedó llena. Con el pueblo atónito, dejó que el silencio se posara sobre la multitud. Luego, elevando su rostro al cielo, clamó: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Al instante, y en respuesta a su súplica, el fuego del cielo descendió con un estruendo celestial, consumiendo el sacrificio, las piedras y el agua. El asombro recorrió la multitud y gritaron: «Jehová es el Dios». Pero la victoria se enlutó rápidamente con la ira de Jezabel, quien juró que Elías pagaría con su vida. Temiendo, el profeta huyó al desierto, soportando el peso del miedo y la desolación. Agotado, se dejó caer entre los arbustos, clamando: «Basta ya, Jehová, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres». Sin embargo, en su desánimo, un ángel del Señor lo despertó y lo sustentó, proveyéndole alimento y agua. Elías seguía siendo capaz de escuchar la voz de Dios, que lo llamaba al propósito, renovando su fe en el camino divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El desafío de Elías no solo era físico, sino que abarcaba su propia lucha espiritual. Mientras atronaban ecos de promesas pasadas, sentía el peso del desánimo, pero también vislumbraba un futuro donde la fe podría renacer.
La historia de Elías nos recuerda que en medio de la lucha, cuando todo parece perdido, la voz de Dios aún resuena en el silencio, revelando su plan misterioso para restaurar a su pueblo. ¿Qué nuevas maravillas aguardan al valiente profeta en su búsqueda de fidelidad y fe? El profeta Elías, la llamada divina en el silencio del desierto. Y aconteció que en la soledad de su huida, Elías se levantó y caminó por el desierto durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí se refugió en una cueva, buscando consuelo en la oscuridad, mientras su corazón se encontraba abatido. El remordimiento y la angustia pesaban sobre su alma, y en su tristeza se aferraba a la esperanza de que en algún lugar, tal vez, el Altísimo aún tuviera un propósito para él. Mientras estaba en la cueva, una voz suave y apacible penetró su caos interior. «¿Qué haces aquí, Elías?». Las palabras resonaron en su ser, y el profeta respondió con profunda tristeza. «He tenido celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Rápidamente sus palabras se convirtieron en un lamento, como el eco de una nación que había olvidado su Creador. Entonces el Señor le dijo: «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y así lo hizo. Entonces Jehová pasó, y un viento fuerte, grande y poderoso rasgó los montes y rompió las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí, en el eco casi mundano del silencio, Elías escuchó la voz del Creador, ofreciéndole dirección en medio de su tormenta interna. Elías, cubriendo su rostro con su manto, salió y se presentó a la entrada de la cueva. Por segunda vez, la voz llegó a él. «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta reverberó en su ser, como un llamado a la acción. En su respuesta, el profeta volvió a desahogar su angustia. Pero esta vez, el Señor no solo oyó su pena, sino que respondió con un mandamiento. «Ve, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Al oír estas instrucciones, un nuevo rayo de esperanza iluminó su corazón. En su aparente insensatez, el Señor le había dado un nuevo propósito, no solo para enfrentar al rey Acab, sino para establecer una línea de hombres que llevarían a cabo la justicia divina en Israel. Elías, sintiendo que su vida aún tenía significado, comenzó a trazar el futuro que Dios había preparado para él y para su pueblo. Pero todavía quedaba un misterio en el aire. El Señor le reveló que había reservado a 7,000 en Israel, todos aquellos cuya rodilla no se había doblado ante Baal, ni su boca lo había besado. Era un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, incluso en los días más oscuros. Con renovado fervor, Elías emprendió su camino de regreso, pensando en el desafío que se avecinaba. Sin embargo, en su espíritu aún persistía la inquietud de las promesas divinas que aguardaban al pueblo de Israel. ¿Cuál sería el desenlace de este nuevo llamado? ¿Y cómo se manifestaría la intervención divina en el corazón de un pueblo que había olvidado su pacto? Mientras el profeta se adentraba en la senda de su destino, en su corazón vibraba una pregunta olvidada. ¿Hasta dónde se extendería el plan soberano de Dios? ¿Y qué sorpresas y milagros aguardaban a su siervo en la lucha por la restauración de su pueblo? Así comenzaba una nueva etapa en la vida de Elías, llena de desafíos, revelaciones divinas y un compromiso inquebrantable con el propósito del Altísimo.
Y así Elías descendió del monte Horeb, convencido de que su viaje no era solo un retorno, sino una misión divina. Reflexionaba sobre el mensaje que había recibido, y en su ser se encendía una llama de determinación. Reflexionaba sobre Asael, Jehú y Eliseo, hombres que, aunque aún no conocía, serían instrumentos en las manos del Señor para marcar el destino de Israel. Mientras caminaba, su mente se llenaba de imágenes de la rebelde nación, postrada ante ídolos inanimados, y su corazón se mantenía en oración, susurrando a Jehová por su pueblo. Señor, ¿cómo cambiarás el destino de esta nación? ¿Cuándo despertarán del sueño en el que están sumidos? Su alma clamaba a Dios, buscando respuestas a la angustia que lo había asediado. Al llegar a la frontera de Damasco, Elías sintió que la atmósfera cambiaba. Un murmullo de inquietud recorría las tierras que una vez fueron lejanas para él. En su camino se encontró con Eliseo, quien araba con un par de bueyes, su mirada determinante y su corazón entregado al trabajo. Elías se detuvo en seco, los ojos fijados en el joven. No era el momento de vacilar. Este encuentro estaba destinado a convertirse en la fundación de una nueva era. Se acercó y arrojó su manto sobre Eliseo, el cual quedó atónito, comprendiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Ven, sígueme», le dijo Elías, y Eliseo dejó todo, con el fuego de la llamada ardiendo en su interior. En sus corazones, ambos sabían que el futuro de Israel pasaba por la obediencia y el seguimiento a la voz de Dios. Juntos se dirigieron hacia el pueblo, cada paso resonando con un sentido de urgencia. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el pueblo comenzó a murmurar al ver a los hombres que venían con furia divina. Los habitantes de Israel, que se habían entregado al pecado y a la idolatría, alzaron la vista, sintiendo que un cambio estaba en el aire. Las palabras de Elías y el fervor de Eliseo se convertirían en un clamor poderoso en favor de la justicia del Dios de Israel. Sin embargo, no todo el mundo recibiría su mensaje con alegría. En la corte del rey Acab, la sombra de la ira del pueblo se cernía. La influencia de Jezabel, su esposa, era notoria, y la obsesión por Baal dominaba su corazón. Aunque Elías había sido renovado en su propósito, ahora enfrentaría una adversidad mucho mayor. Días pasaron, y la noticia de su llegada se esparció, llevando consigo ecos de esperanza y disturbios por igual. El cielo se oscureció, y las lluvias comenzaban a presagiar tanto juicios como promesas. Elías, acompañado por Eliseo, se levantó en confianza para hablar con Acab, sabiendo que cada palabra estaría revestida de la autoridad divina. Elías se encontró delante del rey, cuya mirada reflejaba la arrogancia de aquellos que han olvidado sus raíces. «Te anuncio, oh rey, que por mi palabra no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino hasta que yo lo diga». Las palabras resonaron en la sala, y el desafío resonó como un trueno. Lo que aún no conocía Elías era que, más allá de los juicios, su obediencia sería un camino hacia la revelación del poder de Dios ante un pueblo perdido. ¿Cómo retiraría el velo de la ceguera espiritual que había envolvido a Israel? Las manos de Dios aún estaban en movimiento y el destino del pueblo se entrelazaba con el destino del profeta. Mientras Elías se enfrentaba a Acab, una pregunta latente se agolpaba en su corazón. ¿Hasta dónde se extenderá la misericordia de Dios y qué milagros transformadores se desplegarían al confrontar la desobediencia? La narrativa divina apenas comenzaba a desarrollarse, y el pueblo estaba a un suspiro de conocer la verdadera grandeza de su Dios. Así, Elías, junto con Eliseo, avanzaba hacia lo desconocido, confiando en que, incluso en las sombras, la luz de la soberanía divina nunca se extinguiría.
En ese cruce de caminos, una nueva revelación aguardaba, lista para desafiar y transformar la historia de su pueblo, llevando consigo el eco de una promesa que cambiaría para siempre el curso de Israel. Mientras Elías y Eliseo se retiraban de la corte tras haber pronosticado el juicio divino sobre la tierra, una atmósfera tensa envolvía sus corazones. El camino hacia su próximo destino estaba bordeado de incertidumbres, pero también de la firme convicción de que el Señor estaba con ellos. Las puertas del palacio se cerraron tras ellos, dejándolos inmersos en la realidad de un pueblo rebelde. Al atravesar las calles de Samaria, los ecos de sus palabras aún resonaban en el aire, y el pueblo, dividido entre el miedo y la expectativa, observaba con inquietud a los dos hombres. Elías, sintiendo el peso de su misión, volvió su mirada hacia Eliseo. La oposición será grande, pero donde abunda el pecado, la gracia de Dios rebosa, le recordó con voz firme, recordando las promesas del Señor. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una preocupación creció en el corazón de Elías. ¿Qué harán ahora, oh Dios, tus fieles en medio de la tormenta que se avecina? Su clamor pasaba por momentos difíciles. Sabía que la sequía no solo traería sufrimiento físico, sino también una pugna espiritual. La voz de Yahvé había sido clara, pero el camino hacia la restauración sería doloroso. Esa noche, Elías y Eliseo buscaron refugio en una cueva cercana, guiados por un sentido de urgencia y protección. Al encender un fuego para la cena, Elías recordó el susurro de Dios en el Horeb, y cómo había comenzado a entender que aún en el desánimo, la obra del Señor proseguía. El pueblo necesita un milagro, un signo de tu poder, Señor, murmuró con fervor. Casi al amanecer, el sonido de pasos resonó por el sendero de piedras. Era un hombre, desgastado y atribulado. Se presentó como un mensajero de los líderes de Israel, quienes estaban preocupados por la inminente falta de agua y deseaban ver a Elías. Nuestras obras han sido en vano, y el rey Acab se ha vuelto hacia los ídolos una vez más. Ven, profeta, ven y háblales de parte de Jehová, suplicó el mensajero. Movido a compasión, Elías sintió que la luz de la esperanza comenzaba a resplandecer en medio de la noche oscura. Mañana en este mismo lugar, el Señor mostrará su gloria, declaró, infundiendo fe en el mensajero. Convoca a todo Israel y a los profetas de Baal. Nos enfrentaremos en el monte Carmelo. El mensajero, con una chispa renovada de esperanza, se marchó a cumplir con el mandato del profeta, mientras Elías y Eliseo se preparaban para el desafío que vendría. El tiempo de la confrontación divina ya estaba cerca. En su interior, Elías meditaba sobre la naturaleza de Dios. ¿Acaso no es el Dios que envió fuego del cielo? ¿No es el que abrió mares y trajo lluvia a la tierra seca? Con el amanecer, Israel se reunió en el monte Carmelo, una concurrencia de almas curiosas y escépticas. La tensión se palpaba en el aire. La nación esperaba el desenlace. Elías, sintiendo el poder de Dios preparándose para mostrarse, se erguía como un puente entre lo sagrado y lo profano. Sin embargo, en la corte de Acab, la sombra de Jezabel acechaba, buscando desquiciar la fe renovada de un pueblo perdido. Mientras las tradiciones y cultos a Baal se enfrentaban a la verdad divina, Elías se preguntaba, ¿cuántos se darán cuenta de la grandeza de Dios? Pronto, el testimonio de la fidelidad de Dios cambiaría la historia, y todo Israel estaría a un paso de experimentar una revelación maravillosa. Pero la verdadera pregunta reverberaba en el corazón del profeta. ¿Podría Dios atraer de nuevo a su pueblo? ¿Y cómo usaría este encuentro para manifestar su gloria y su poder? Así continuaba el relato de una nación que se disponía a conocer la manifestación del poder del Altísimo,
mientras el plan divino se desvelaba en la vida de aquellos que estaban dispuestos a arrepentirse. El destino de Israel pendía de un hilo, y el Dios de lo imposible aguardaba para actuar. En el amanecer del día señalado, el monte Carmelo estaba cubierto de una expectación palpable. El pueblo de Israel, atrapado entre el frío temor a los dioses falsos y el ardiente deseo de experiencia divina, miraba hacia el horizonte. Los rostros de los habitantes reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. Sabían que este día podría definir el futuro de su nación. Elías y Eliseo se encontraban en el centro del escenario. El viento que soplaba a su alrededor parecía murmurar las promesas antiguas del Señor. Elías, con el corazón entrelazado con la voz del Altísimo, se dirigió a la multitud que había sido convocada. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. Estas palabras resonaron como un clamor divino, demandando convicción y decisión. La multitud permanecía en silencio, cautivada por la autoridad de su llamado y la inminente confrontación entre la verdad y la falsedad. Los profetas de Baal, que llegaban en un bullicio de arrogancia, se prepararon para demostrar la divinidad de su ídolo. Mientras configuraban su altar, Elías contempló a los hombres que habían guiado al pueblo hacia la oscuridad. Su corazón anhelaba que el Señor se manifestara con fuerza, pero también sabía que el juicio se acercaba y que la verdad debía ser proclamada. «Seleccionad 2 becerros», dijo Elías a los profetas, con una seguridad que provenía de lo alto. «Y vosotros elegiréis un becerro para vosotros y lo prepararéis, pero no le pondréis fuego. Yo prepararé el otro becerro y lo ofreceré, y llamaré yo al nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios». Su desafío era audaz, pero contenía la esencia del plan soberano de Dios, quien se manifestaría en el fuego del cielo. Los profetas de Baal, al escuchar la propuesta, comenzaron a danzar y gritar, llamando con fervor a su deidad. Desde la mañana hasta la tarde clamaban a Baal, pero no había respuesta. El aire se llenaba de desesperación, y las sombras del desánimo se cernían sobre ellos. Elías, viendo su futilidad, no pudo evitar burlarse. «Gritad más alto porque es Dios. Quizás está meditando, o en conversación, o de viaje, o tal vez está dormido y hay que despertarle». Finalmente, el día se desvaneció, y Elías, lleno del poder de su Dios, ordenó que la gente se acercara. Construyó un altar en el nombre de Jehová, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordando las promesas dadas a sus padres. Al preparar el sacrificio, pidió que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el holocausto y sobre la leña. Era un acto de fe audaz. El agua, escasa en medio de la sequía, simbolizaba la desesperada necesidad de la intervención divina. Con el altar completamente empapado, Elías levantó su voz hacia el cielo. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstase hoy, y que sepas que yo soy tu siervo». La oración fue breve, llena de una autoridad que provenía de su comunión con Dios. Un destello de luz se oscureció brevemente, y en ese instante, de los cielos descendió fuego divino, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua que rodeaba el altar. La multitud, atrapada en un asombro reverente, cayó de rodillas. «¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios!», gritaron reconociendo al verdadero Señor. El corazón de Elías se llenó de gozo y temor. Sabía que este momento era solo el comienzo de un despertar espiritual que cambiaría la historia de su pueblo. Mientras la multitud celebraba, Elías sentía que algo más profundo estaba por desplegarse. Una nube de lluvia, larga, esperada y prometida, se asomaba en el horizonte. ¿Así que esto era el plan de Dios?
pensó, con la certeza de que la gloria de su presencia estaba a punto de inundar la tierra. Pero la inquietud continuaba en su corazón. ¿Qué juicio aguardará aún a esos que persisten en la rebelión? Y en ese preciso instante, el eco de un futuro imprevisto reverberó en la mente de Elías. El propósito divino seguía siendo más vasto de lo que sus ojos podían ver. ¿Qué otras maravillas y desafíos aguardaban a su pueblo en el camino de regreso a la fe? ¿Y qué papel tendría él en la historia que Dios estaba escribiendo? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y la revelación de su plan se desplegaría en un tiempo que aún no habían concebido. Mientras la lluvia comenzaba a caer, como una respuesta a la oración ferviente de Elías, la atmósfera en el Monte Carmelo se llenó de un nuevo aliento. Las gotas perladas brillaban bajo el sol, aún oculto tras las nubes, y cada una parecía llevar consigo la promesa de renovación y restauración. El corazón de la multitud danzaba en un ritmo de fe renacida, mientras que sus ojos se alzaban hacia el cielo, entre la expectativa y el clamor de un pueblo que por fin había comprendido su error. Elías, aún de pie ante el altar consumido por el fuego, sentía la intromisión de los pensamientos divinos en su ser. No solo se trataba de la victoria sobre Baal, sino de un anhelo profundo en el corazón de su pueblo, un deseo de volver a casa, de regresar a Jehová con un espíritu recto. Este es solo el primer paso, meditaba, sintiendo el eco de las palabras de sus ancestros resonar en su alma, recordándole el pacto eterno que Dios había hecho con Israel. Con la lluvia comenzando a fortalecerse, Elías giró su rostro hacia Eliseo, quien había estado observando en silencio. «Ve y dígale al rey Acab que suba, porque hay sonido de abundante lluvia», instruyó Elías con autoridad, sintiendo en su interior el propósito divino que brotaba en sus palabras. Eliseo asintió y bajó presuroso, dejando a Elías solo ante su Dios y la multitud renovada de Israel. Mientras Elías se preparaba para orar una vez más, su corazón se mantenía firme. La visión que Dios le había otorgado no solo hablaría de justicia y juicio, sino de compasión y restauración. Oh Jehová, no solo salvarás a tu pueblo, sino que les darás un nuevo corazón. La lluvia caía con fuerza, refrescando la tierra y reviviendo las esperanzas que habían estado marchitas. Pero en las sombras de la montaña, algo más se manifestaba. Aquellos que aún adoraban a Baal, líderes de la rebelión, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo el peso de su derrota. Su ira se encendió como fuego en su pecho. «No podemos permitir que este hombre, Elías, y su Dios, nos arrastren a la ruina. Debemos hacer planes», se decían unos a otros. Con este viento de desafío soplando, Elías sintió la inquietud de un nuevo enfrentamiento. Lo que había comenzado con fuego, ahora tendría su continuación en la batalla espiritual. Sin embargo, en medio de la lluvia y la confusión, Elías escuchó otra voz. Era aún más fuerte que el sonido del agua que corría, era el susurro de Dios. «Elías, mira más allá de lo que ven tus ojos. Como siempre, el camino de restauración de mi pueblo será lleno de pruebas. No solo restaurarás el altar, sino también deberás conquistar sus corazones de piedra. Prepárate, porque el desafío no ha terminado». Por un instante, Elías sintió el peso del llamado que iba más allá de lo que había previsto. Su misión sería más compleja y desafiante. Sin embargo, con su mirada fija en el horizonte, donde las nubes oscuras comenzaban a disiparse, vio lo que el Señor anunciaba en su corazón. Lluvias de justicia y amor caerán sobre Israel, pero la batalla por sus almas apenas empieza. Así se levantó con renovada determinación, reconociendo el eco del plan soberano de Dios que aún no se había pleno desenlace. La obra divina que se hallaba en curso era solo el comienzo, y Elías sabía que debía estar preparado
para lo que estaba por venir. Con su espíritu encendido, el profeta se dirigió a su pueblo fiel, mientras en su interior resonaba una inquietante verdad. ¿Serán ellos verdaderamente restaurados o su falta de fe aún les guiará a la perdición? La respuesta, apenas desvelando un nuevo plano de Dios, pronto se manifestaría, y Elías se alinearía en la batalla bajo la dirección del divino estratega. Mientras la lluvia convertía la tierra árida en un lienzo de vida, Elías sintió que sus pies eran firmes sobre el altar de Jehová. La abundancia del agua caía del cielo, recordándole la promesa de Dios. La lluvia es solo el principio, murmuró para sí mismo mientras la multitud a su alrededor estallaba en alabanzas, levantando sus manos hacia el cielo con corazones alegres, renovados por la esperanza. Pero en el corazón de Elías, la inquietud no se desvanecía. Con cada gota que tocaba la tierra, recordaba las palabras del Señor. Los corazones de los israelitas aún estaban llenos de dudas. Él sabía que la transformación exterior a la que asistía debía ser acompañada de una obra interior. Así, con firmeza en su voz, se volvió hacia el pueblo. «Hijos de Israel, regresad a Jehová, porque con él hay misericordia abundante. ¿Seréis de los que alabaréis o de los que volveréis a la idolatría?» Las palabras resonaban en el aire húmedo, y la multitud se volvió más silenciosa, atenta a las advertencias del profeta. Entre ellos había quienes aún cruzaban miradas de complicidad, aquellos que habían quedado en las sombras del culto a Baal, ahora inquietos por la derrota humillante que habían enfrentado. Un grupo de ellos se apartó, sus corazones ardían con una indignación creciente. No podemos permitir que Elías siga hablando así. Su victoria cambiará la dirección de la nación. Debemos actuar, murmuraron entre ellos, sus ojos oscuros ofreciendo un indicio de la tempestad que se avecinaba. Mientras tanto, Eliseo regresó, su rostro empapado de lluvia y emoción. Había llevado el mensaje a Acab, pero sabía que la aprobación del rey no traería paz, sino un nuevo antagonismo. «Maestro, el rey ve la lluvia como un signo del favor de su Dios, pero ¿no será esto el inicio de la ira de Baal? ¿Qué haremos cuando se levanten contra nosotros?», preguntó Eliseo, ansioso. Elías miró a su joven discípulo y con voz serena le respondió: «El mismo Dios que ha enviado la lluvia es quien tiene el control. La guerra en los cielos está por comenzar y debemos estar listos para lo que viene. No temáis, Eliseo, pues esta batalla no es nuestra, es del Señor». El cielo parecía girar mientras Elías oraba en su corazón, preparado para el asalto que se avecinaba. Entonces, el susurro de Dios regresó, más potente que jamás, llenando su ser de una certeza inquebrantable. «Elías, el tiempo de la restauración está entrelazado con la prueba. Las aguas que caen son signo de mi compasión, pero también serán el clamor para los que se sienten fuera de mí. Despertaré en ellos el deseo de retornar, pero deberás estar preparado para guiarles a través del desierto de su rebelión». Elías sintió cómo la presencia de Dios lo llenaba, como si cada gota de lluvia también fuera el aliento divino alimentando su corazón. «Prepararé un camino, Señor», respondió con fe, «instruiré a tu pueblo en la verdad». Sin embargo, mientras Elías proclamaba la esperanza de restauración, en las afueras del monte Carmelo, un eco ominoso se gestaba. Los líderes descontentos, unidos en su desafío y cólera, levantaron sus manos hacia los cielos en un grito de desesperación. «Destruid al profeta, detened la voz de Jehová antes que confirme su reinado». La lluvia seguía cayendo, pero en el corazón de la comunidad un nuevo desafío se encendía, una lucha que no sería solo contra el agua que bajaba, sino contra la verdad que desafiaba los corazones endurecidos.
¿Podría Elías soportar la embestida de aquellos que, confundidos en su incredulidad, se rehusaban a la transformación que Dios ofrecía? La tormenta espiritual se acercaba, y Elías, con su mirada fija en el horizonte, comprendía que su batalla había comenzado. Con todo su ser, el profeta exclamó: «Oh Jehová, que tu justicia caiga sobre nosotros como estas lluvias, porque lo que viene no es solo un desafío, sino el cumplimiento de tus promesas y la certeza de que aún en medio de la rebelión, el corazón de Israel puede volver a ti». Así se preparó para la guerra espiritual, consciente de que el verdadero reto no solo era ganar la batalla, sino luchar por el alma de un pueblo sediento de redención. En la distancia, más allá de los ecos de la tempestad, él captó el susurro divino que anunciaba: «Pronto verás los corazones de piedra transformados en corazones de carne. Mi plan soberano se está revelando en medio de la lucha». Mientras las primeras sombras de la noche comenzaban a envolver el monte Carmelo, Elías se sintió como un faro en medio de una tormenta que no solo azotaba la tierra, sino también el espíritu de un pueblo dividido. La lluvia continuaba cayendo, refrescando la tierra sedienta, pero también los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. El silencio que precedió a la tempestad no solo fue momentáneo, se convirtió en la oportunidad de Elías para hablar aún más fervientemente. «Hijos de Israel», clamó una vez más, «el tiempo de la elección ha llegado. No confiéis en la dureza de vuestros corazones, ni en los ídolos que han traído desolación. Venid y ved que Jehová es un Dios celoso, que anhela la rendición de todos los que se desvían». En su interior, Elías recordaba la advertencia del Señor: «En los días de tu angustia clama a mí». Era un mensaje de redención, un eco de la esperanza que aún residía en el pueblo, a pesar de su obstinación. La lluvia era un símbolo de la nueva misericordia de Dios, pero también de la inminente confrontación que se avecinaba. Mientras tanto, los descontentos, sintiendo que el tiempo corría en su contra, comenzaron a tramarse en secreto. «Elías debe ser silenciado», susurraron en las sombras, «o nos arrastrará hacia su fe y abandonaremos nuestras tradiciones». Desde un rincón oculto, uno de los líderes, un hombre llamado Jehu, recordó la profecía que había escuchado acerca de Elías. «Dios ha hablado. Si Baal es un dios, debe demostrar su poder. Si no, nos veríamos forzados a considerar a Jehová. Pero no permitiremos que eso ocurra». Cuando las tinieblas finalmente cubrieron el desierto, Elías, fiel a su llamado, oró fervientemente: «Señor, prepara nuestros corazones porque hay un cambio inminente. Abre los ojos de tu pueblo para que vean tu gloria y tu poder». En ese instante tuvo una visión, un torrente de fuego descendiendo del cielo, purificando la tierra y el corazón de los hombres. El viento comenzó a soplar, como un recordatorio palpable del Espíritu de Dios entre ellos. Eliseo, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a su maestro con un creciente sentido de urgencia. «Maestro, ¿qué trámites nos llevan a la confrontación? ¿Cómo se puede vencer con la verdad en un pueblo que es sobrepasado por la oscuridad y el engaño?» Elías lo miró fijamente. Recordemos las palabras de nuestro Dios. Su sota de misericordia es más fuerte que nuestras luchas. Cuando levantemos nuestros ojos a las alturas, muchos se volverán hacia Jehová, buscando refugio. No desmayes, Eliseo, la victoria es de nuestro Dios. Al amanecer, la atmósfera estaba cargada. El pueblo se reunía expectante, su corazón dividido entre dos caminos. De repente, la voz de Elías resonó en el aire renovado. «Hoy se confrontará la verdad y la mentira. El Dios que conteste con fuego, Él es Dios». La multitud contuvo la respiración, y los seguidores de Baal comenzaron a organizar su ritual. Mientras tanto,
Elías sabía que el fuego de Dios no era solo un evento físico, sino una transformación espiritual que sacudiría los cimientos de su comunidad. Justo cuando parecía que la oscuridad dominaría, una chispa brillante iluminó el horizonte. El susurro del Señor llenó su alma. Lo que estás a punto de presenciar es solo el comienzo. Las llamas que descenderán también purificarán el alma de Israel. Aún en las cenizas habrá un nuevo amanecer. La lucha que quedaba por delante no sería solo por la victoria, sino por el corazón revivido de una nación. Con el fuego de la pasión y la verdad flameando en su pecho, Elías se preparó para el enfrentamiento que marcaría un cambio irreversible, recordando siempre que el plan soberano de Dios se desdoblaría en su tiempo perfecto. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, la multitud, con un aire de expectación palpable, se agrupaba alrededor del altar que Elías había preparado. El profeta, con su corazón ardiente, besaba el suelo sagrado, consciente de que cada mirada sobre él podía ser un reflejo de la propia fe del pueblo. «Hoy», dijo con voz potente, «cada uno de vosotros decidirá su destino. He aquí el momento en que Jehová, el Dios Altísimo, mostrará su gloria, y el fuego del cielo confirmará su poder». Los profetas de Baal, con caras pintadas y vestimentas alusivas a su falso dios, comenzaron sus cánticos y danzas. Su frenesí llenó el aire, invocando a Baal con fervor. Pero Elías, elevado en su espíritu, no se dejó intimidar. «Clamad a vuestra deidad», dijo. «Quizás está meditando, o quizás se encuentra en viaje. Quizá esté dormido y necesite ser despertado». Su voz resonó como un eco de valentía frente a la decadencia. Las horas pasaron y los clamorosos gritos de los seguidores de Baal se intensificaron hasta que comenzaron a lacerarse con cuchillos como parte de su ritual. La sangre brotaba, pero no había respuesta. El silencio del cielo era ensordecedor, una clara afirmación de la impotencia de su ídolo. Elías observó la escena, sabiendo que llegaba su hora en el tiempo que Dios había determinado. En un gesto decidido, se dirigió hacia el altar, arreglando las piedras que había presentado previamente. «Venid a mí», proclamó a la multitud con autoridad. «Venid y presenciaréis el verdadero poder de Jehová». Tomando 12 piedras, Elías hizo un altar en nombre de Jehová y cavó un foso alrededor de la ofrenda. Con una visión clara del plan divino, ordenó que llenaran de agua 3 veces las tinajas. «Hacedlo así», dijo, «y que quede claro a todos que mi Dios es el que trae vida incluso en lo más árido». La escena estaba lista. La multitud había caído en un silencio expectante mientras Elías levantaba sus manos hacia el cielo. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo». Su voz resonaba con un poder que parecía desafiar al mismo tiempo a los cielos y a la tierra. «Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios, y que has vuelto el corazón de ellos a ti». En ese instante, cuando su oración ascendía como un incienso, el cielo respondió. Un relámpago cortó el aire como si el mismo cielo hubiese escuchado la voz de su profeta. En un abrir y cerrar de ojos, un fuego divino descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras y aún el agua en el foso. El pueblo, caído de rodillas, exclamó con temor y reverencia: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». No solo fue el fuego lo que encendió la fe de Israel. La obra divina hizo que muchos corazones se quebrantaran, transformados por el poder del Altísimo. Elías sabía que este era solo el inicio de una revolución del alma, una restauración que Dios había prometido. Entretanto, Jehú y los demás conspiradores observaron desde un lugar oculto, ya sin la fuerza de su resistencia.
La visión de tanto fervor y verdad era abrumadora. Jehú murmuró: quizás, solo quizás, todo lo que creímos se tambalea en la luz del fuego genuino. Elías, sintiendo el murmullo del pueblo a su alrededor, levantó su rostro nuevamente hacia el cielo, abrazando la revelación de lo que estaba por venir. El fuego del cielo no solo ha consumido el sacrificio, sino que ha abierto el camino para la renovación de un pacto. Hoy ha comenzado la restauración de Israel, pero la historia aún no ha terminado. Mientras las primeras lágrimas de penitencia brotaban en los rostros de la multitud, Elías sabía que este sería solo el primer paso hacia el verdadero despertar. El corazón de Dios latía aún más profundo, preparado para recoger todos los retazos de su pueblo. No olvidéis que este es solo el principio. Escuchad bien, porque lo que viene será más glorioso aún, un plan aún más poderoso que lo que hoy hemos visto en el monte. La embriagante certeza de que el plan soberano de Dios se desplegaría en formas que no habían imaginado, se dejó sentir en el aire, mientras todos comenzaban a tener una nueva perspectiva del Dios a quien habían descuidado. La multitud aún estaba asombrada por el fuego divino que había consumido el sacrificio. Elías, sintiendo la frescura de la lluvia en su rostro y el ardor del Espíritu en su corazón, se sintió renovado. La restauración de Israel había comenzado, pero aún quedaba mucho por hacer. No era solo un evento milagroso, era una llamada a la transformación, un grito divino para que el pueblo volviera a su Dios. Mientras observaba a la multitud entrar en un estado de convicción, Elías sabía que el arrepentimiento era solo el principio del camino que debían seguir. «Hijos de Israel», exclamó, alzando su voz sobre el murmullo de la multitud, «no estáis aquí solo para ver el poder de Jehová. Venís para decidir. Este día, el Dios de vuestros padres os ofrece una nueva oportunidad. Regresad a Él con todo vuestro corazón». Los israelitas, tocados por la manifestación del poder de Dios, comenzaron a llorar y a clamar. Algunos se arrodillaban en el polvo, sintiendo el peso de sus pecados y la misericordia que se les otorgaba. Sin embargo, entre ellos, Jehú y sus conspiradores se mantenían al margen, sus corazones endurecidos por la incredulidad y la ambición. Un aire de inquietud los envolvía, mientras discutían en voz baja acerca de cómo contrarrestar la creciente fervorosa fe del pueblo. Dándose cuenta de que debía actuar rápidamente, Elías se dirigió hacia los profetas de Baal, que estaban en absoluto caos y desasosiego tras su humillación. «No dejéis que se escape esta ocasión», gritó Elías. «Hoy la venganza del Señor caerá sobre aquellos que han llevado a Israel a la perdición». Con fervor ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo, donde serían juzgados por su traición a Jehová. Y así, al borde del arroyo, Elías, con el rostro iluminado por la convicción de su misión, tomó un momento para orar nuevamente. «Señor, escucha mi súplica. Esta lucha no es solo entre nosotros y los ídolos, sino entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Que cada corazón vea y conozca que solo tú eres Dios». Mientras tanto, el pueblo observaba, sintiendo el peso de la decisión que habían tomado. La necesidad del retorno a Jehová resonaba en sus corazones, y sabían que tenían que elegir su destino con sabiduría. Cuando los profetas de Baal fueron llevados ante Elías, una nerviosa calma cubrió el lugar. Cientos de ojos estaban fijos en la escena, llenos de expectativa. Era un momento decisivo, un símbolo de la batalla entre la luz y las sombras. Elías, con la voz firme como un trueno, les preguntó: «¿Cómo pudisteis llevar a la nación al desvío? ¿Qué valor tiene la adoración a un Dios que no responde? Hoy culminará la mentira». Los profetas, viendo que su poder se desvanecía, intentaron protestar, pero Elías, con un espíritu de determinación, avanzó hacia ellos.
Es el momento del juicio, y se llevará a cabo en nombre del Dios de Israel. Ordenó que fueran apresados y llevados lejos de la multitud, sintiendo que el juicio divino se manifestaba a través de su vida. Sin embargo, mientras se preparaba para pronunciar el veredicto, sintió el susurro del Señor entrar en su corazón nuevamente. Recuerda, Elías, que cada alma tiene el potencial de regresar. No desperdicies esta oportunidad para mostrar mi compasión. Conmovido, Elías reconsideró su enfoque. Sabía que la ira del Señor era justa, pero en su interior anhelaba que aquellos que habían caído en la perdición tuvieran la oportunidad de redimirse. Los profetas de Baal han de ser llevados ante la justicia, y por eso, Jehová, en tu misericordia, guíanos a un camino de perdón y restauración. El pueblo observaba en un estado de asombro. Ante la expectativa, Elías se volvió hacia ellos, con los ojos iluminados. Este día es un día de resurrección. El fuego ha consumido a nuestros enemigos, pero la verdadera victoria se encuentra en la restauración de cada corazón que se haya desviado. Déjame mostrarles la extensión de tu compasión, oh Dios. Al escuchar las palabras de Elías, los corazones de los israelitas comenzaron a palpitar con renovada esperanza. Se dieron cuenta de que no era suficiente solamente ver el juicio, era necesario buscar la reconciliación. La transformación que Dios traía no solo era en los elementos físicos, sino en sus propias vidas. Elías, sintiendo el llamado a un nuevo propósito, preparó el corazón del pueblo para la tarea más grande que tenían por delante, la restauración espiritual de Israel. En este camino de retorno, seremos testigos no solo de milagros, sino de la revelación del verdadero poder de Dios en cada corazón que se arrepiente. Con el paso de los días, Elías se dedicó a instruir al pueblo. Con cada enseñanza sembraba semillas de fe en los corazones que estaban listos para recibirlo. Sabía que la lucha que se aproximaba no sería solo un enfrentamiento, sería un recorrido hacia el descubrimiento de la verdadera grandeza de su Dios. Mientras revitalizaban sus corazones y volvían a los caminos de Jehová, la gloria de Dios se hizo evidente, y Elías contempló cómo las lágrimas se convertían en alabanza, cómo el miedo se transformaba en valentía, y cómo la oscuridad se deslizaba hacia la luz. Pero a medida que la luz comenzaba a saturar su nación, Elías sentía en su interior que algo más intenso estaba por manifestarse. ¿Qué más está por llegar, oh Jehová? ¿Cuál es el descenso del plan soberano que aún no hemos visto? Su corazón fue inundado de anticipación, pues sabía que antes de que cada corazón se entregara a sus caminos, el Señor aún guardaba un propósito más profundo en el horizonte. La historia de su vida, el camino hacia la restauración y la lucha en el espíritu de la verdad estaban desgastándose, pero sabían que la debilidad del pasado era el terreno fértil para el florecimiento de un futuro glorioso. Era tiempo de permanecer en la presencia de Dios y escuchar de nuevo su susurro, que prometía llevarles aún más allá de lo que habían imaginado. La revelación de su gloria estaba por desplegarse en formas antes nunca vistas, y Elías fue llamado a entrar en esa nueva faz del plan soberano de Dios.